bueno, qué difícil armar esta columna hoy y decir cómo ocupamos de la mejor manera estos minutos. Porque por un lado está el de qué queremos hablar y de qué podemos hablar. Porque aunque nosotros querramos poner, nosotros como personas que ya de entrada teníamos una percepción de que probablemente las cosas van a salir mal con este gobierno, ya arrancamos como descreídos, como quienes no la vemos, digamos. Y los queremos poner en un lugar de improvisados e inexpertos. Yo creo que eso aplica a la política, a cómo manejan la política, y ahí del otro lado no resuena, no les choca porque no tienen ningún problema en aceptarlo. De hecho, Milei ayer lo dice, se autopercibe como un hombre recién llegado a la vida política, que conduce una fuerza política nueva, que no tiene mayorías parlamentarias, que no tiene intendentes, no tiene gobernadores, que no tiene el poder de la política. Y no es algo que le importe o le moleste, sino que más bien todo lo contrario, lo pone como algo positivo. Eso es lo que lo diferencia. Porque todo lo malo que pasó en los últimos 100 años, según su narrativa, es responsabilidad de la política. La política como mala palabra, el Estado como organización criminal. Entonces, también me pregunto por qué esperamos rasgos de política tradicional de un chabón que constantemente nos está diciendo voy a hacer todo lo contrario, voy a darle like a cosas horribles en redes sociales, y de esa manera también voy manejando de qué hablan, porque nos da pletra. Todo el tiempo tenemos algo que traer a la mesa y de qué hablar, y en ese sentido lo manejan muy bien, porque para mí hay algo que queda claro, es que esta improvisación y esta inexperiencia no está en las estrategias de comunicación. Ellos saben cómo manejar la agenda. Hace 2 semanas hablamos toda la semana del ALI, y no del, por ejemplo, el índice de pobreza que se había conocido esa semana. Son muy conscientes de que la famosa batalla cultural es una cortina de humo, como tantas otras batallas que van abriendo, que van generando resonancia en diferentes grupos. Y justamente poner esta semana, decíamos, traemos a la mesa que se prohibió el uso del lenguaje inclusivo y de la perspectiva de género en la administración pública, porque pasó el miércoles, y el vocero presidencial, que su rol es traducir lo que hace el Estado, porque si alguien entra a leer el boletín oficial, no entendís un corno. El mismo día que pasó eso, 2 horas antes, habíamos tomado deuda por $15.000 millones, emitiendo bonos del Tesoro Nacional, y de eso no se habló, de eso nadie preguntó. Entonces hay una decisión de, yo me imagino, no sé cómo será, pero me imagino un Excel con 20 temas y decimos, ¿cuál sacamos esta semana para hacer un poco de ruido que afecte a un sector, después que afecte a este otro sector, el uso de las redes sociales? Si vos querés salir a buscar algo que Milei tuiteó, le dio like, porque lo querés incluso decir, esto está mal, tenés que scrollear 300 cosas. Tenés que scrollear cantidad de chatarra, cantidad de basura para encontrar lo que estás buscando. Tenemos imágenes generadas con inteligencia artificial que nos horrorizan, pero claramente al electorado que lo apoya, porque hay un sector que lo apoya, y de hecho su imagen negativa fue subiendo, pero no tanto, y todavía mantiene una base de gente que lo sigue bancando, no es algo que le haga mucho ruido. Y al final es toda una catarata de información relevante, esto que nos da letra de sobra para hablar, nos abre tantas batallas que desgasta, no tenemos ganas de hablar de nada más. Y son muchos temas, la ley ómnibus, el DNU, el discurso de anoche también pasó lo mismo, son muchos temas, y desde acá mi pregunta, mi humilde reflexión en este exceso de uso de micrófono, porque Jimena no vino y yo estuve hasta las 4 de la mañana escribiendo, es... Como programa feminista, en la semana del 8M, que necesitamos que seamos miles y miles en la calle más que nunca, ¿de qué hablamos? ¿A qué de todo esto le damos entidad? Porque la batalla cultural les sirve a ellos para distraer, a nosotros se nos juega la vida, porque estamos en la semana del 8M, van 49 femicidios en lo que va del 2024, según el observatorio Ahora que sí nos ven, sigue habiendo un femicidio cada 29 horas. Como esa realidad nos sigue pasando, y parece que volvemos como a temas viejos también del feminismo, porque no sé, ya no hablamos de estas cosas, pero Milei llega a donde llega diciendo volvamos a las bases, hay un dudoso Alberdi de dudosa procedencia, volvamos nosotras a nuestras bases. Teníamos muy claro cuando salíamos a la calle en 2015 por qué salíamos, y hoy es como, no caer en esas chicanas, no caer en esas manipuletas, leer entre líneas, pero ¿de qué queremos hablar? Mira, a mí me parece, en lo personal, esto es una reflexión propia. Si bien, obviamente, no pertenecen al arco de la política tradicional, y esto lo vemos en lo que dijo ayer Milei, cómo actúa en redes sociales, etcétera, etcétera, realmente atrás de Milei sí hay una arquitectura que obedece no solamente a la política tradicional, sino a la casta de la política tradicional, que es Macri y compañía. También me parece que han encontrado un algoritmo para realmente esto, ¿no? Decir, jugar con nuestra propia
inmadurez generacional, porque muchos de nosotros tenemos menos de 40 años biológicos y algunos en política tienen menos de 10 años y nos estamos enfrentando a estos tipos que son realmente unos tiranos que vienen con el ejército a la calle y con la marina. No es que nos estamos enfrentando... Sí, la marina, la gendarmería, la prefectura. La PSA, o sea, y todos esos Matrix que de repente salieron por Avenida de Mayo. Es más, les saqué una foto, es increíble. Todos trajeados, vestidos de hombres de negro. Una cosa increíble. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Sí, es verdad, para encontrar que... el gobierno nacional está teniendo un gran problema de gobernabilidad hacia adentro con los gobernadores, con todo su arco político, con esto de cerrarle la canilla del gas y del petróleo, por ejemplo, desde la provincia del Chubut y las provincias patagónicas, lo cual podría generar una irrupción en el sistema dentro de lo que son las provincias del centro y del norte tremendo. No lo encontramos porque encontramos que justamente el vocero presidencial se dedica a pegarle a ese con amigues. Sí, es que el vocero, bueno, el nombre lo hace, ya hemos hecho el chiste, es un adorno, por supuesto. Adornis. Pero hablaba, incluso también pensaba, este tipo de cosas que fueron cosas que se impusieron a la agenda que no pudieron manejar ellos, la caída de la ley Ómnibus, la situación con Chubut, fueron pequeñas cuestiones que surgieron, y digo pequeñas porque no duraron más allá de 3-4 días. Y que lograron inmovilizarlas rápidamente también en los medios. Como la justicia le dio la razón, listo, asunto terminado, ya está, y ya pasamos al siguiente tema. Hay algo también del manejo, de tampoco se le hace mucho frente del otro lado a las cuestiones que pueden aparecer, que les roban un poco como monopolizan. Tengo que dejar de querer decir palabras difíciles. Pero está bueno inventar palabras difíciles. Vamos a hacer una grilla de palabras de la que nos parió. Para escucharnos tenés que saber este diccionario. Sabri me tira letra. Pero bueno, como ahí también, primero que nada, ayer se había una expectativa con el discurso de ayer. Un nivel de clickbait. Fuera de broma, por primera vez se hace a las 21 horas, que era prime time, con la excusa de que pueda tener más alcance la transmisión, que la pueda ver más cantidad de gente, también para marcarle un poco la cancha a los diputados y hacerlo laburar un viernes a la noche, que no se puedan volver a sus provincias. Hay una cosita ahí de, bueno, yo te digo hasta dónde trabajás, ahora vas a trabajar, ¿no? Este discurso de, bueno, le voy a hablar directo a la casta y de forma indirecta le estoy hablando al pueblo porque le estoy hablando a ellos acá en su casa. Esto de que iba a haber un gran anuncio, Adorni lo anticipó, que iba a haber un gran anuncio, que se venía una gran transformación. Se decía que el discurso iba a ser corto, 45 minutos máximo, duró 1:10. Y al final, bueno, parece que el principal anuncio, ahí spoileando, porque tampoco es la gran cosa, es el 25 de mayo, estas nuevas bases nacionales, este nuevo pacto nacional que se invita a firmar. Pero la verdad es que no hubo algo tan distinto de lo último que lo venimos escuchando. Se habló mucho de la pesada herencia, que era cantado que esto iba a pasar, que tiene que ver, bueno, dónde estamos hoy, la responsabilización de los números de la economía, que tiene sentido porque también, según las encuestas, su electorado también comparte esta postura todavía al día de hoy, entonces tiene sentido seguir reafirmando un poco esto. Y la tiro, no entremos acá, la dejo para mesa después. Ayer nuestra querida compañera Jimé decía, estoy reangustiada porque encima muchas cosas que dice son verdad y nos cuesta decir muchas de las cosas que dice son verdad, porque nos implica decir, bueno, hay cosas que fallaron y que tenemos que ver cómo hacerlas mejor. ¿Cómo le buscamos la vuelta para que la respuesta sea desde la política que nosotros queremos abrazar o queremos proponer o que creemos, quienes militan, quienes opinamos, quienes lo que sea, que están en otro espectro distinto al que ellos proponen como la solución mágica, que pareciera que no hay otra cosa posible? Yo lo que veo es que ayer, con que el discurso sea de noche, marcó la cancha de varias cosas. Y pienso en la noche, justamente. Porque no es menor, por algo lo estás poniendo a la noche. Bueno, ¿quiénes actuaban políticamente de noche? Bueno, por algo tenés la noche de los cuchillos largos, la noche de los cristales rotos, el operativo Noche y Niebla. ¿Me entendés? O sea, y voy a hacer una salvedad acá, las patatas de la dictadura empezaron de noche, después terminaron de noche, de día, a la mañana, a la tarde, pero arrancaron de noche. Los actos del 24 de marzo, ¿a partir de qué hora se hacen? Sí, por ahí la particularidad que le sumó... La particularidad que le sumó es que fue al mismo horario en que se suelen hacer cacerolazos. Eso sí, fue un sume ahí que no hubiera coincidido de otra manera. Ahora vos fíjate, los cacerolazos
Los cacerolazos de el 2001 empezaron también de día, porque empezaron contra los bancos, en horario bancario. De noche, lo que empezaron fueron los cacerolazos que eran los del 2008 en contra de la ley 125 contra las patronales rurales, o sea, a favor del campo, lo que fue después coronándose en el 8N, ¿se acuerdan del 8N? Aquella junta de por primera vez masiva en contra del gobierno de Cristina, y después traduciéndose en lo que fue la fuerza que llevó a Macri a la presidencia. Así arrancan también los cacerolazos de esta nueva etapa de la política. No son los mismos cacerolazos los del 2001 que los cacerolazos en contra de Cristina, que estos nuevos cacerolazos que se parecen muchísimo a los del 2001. Sí, por lo barrial, lo autoconvocado, la organización, lo asambleario. El volver a ciertas bases. Sí, y teniendo en cuenta con qué se cacerolea, ¿no? De repente vos caceroleás hoy en día con una latita de algo, con una cuchara, con un tenedor, y de repente veíamos cómo se caceroleaba con esas cacerolas de teflón en aquella 125 y a posteriori hasta que terminó el mandato de Cristina. No vayas a bajar con la Essen a cacerolear porque te mato, pero por Dios, dámela antes. Sí, ni hablar. Bueno, y siguiendo ahí con el repaso del discurso, yo levanté 4 o 5 temas que para mí son como, bueno, son parte de nuestras luchas, son parte de los temas que, como la que nos parió, va de nuevo, somos un programa feminista, queremos levantar, así entendiendo que abrió 15.000 puertas. En lo personal, el tema que más me toca una fibra es cuando habla del sistema previsional, diciendo, porque igualmente muchos de los temas que tocó se habían tocado durante la semana, entonces también es para levantar cosas que se hablaron durante la semana. Esta semana el gobierno dijo que estaba evaluando pasar a 4 millones de personas que se jubilaron por moratorias, es decir, que no habían completado los años de aporte, que los querían pasar a planes sociales. Hay algo acá muy particular, que él hace esto y hace una referencia como poniendo a esas personas que se jubilaron por moratoria, poniéndolas como una afrenta moral, así lo dice él, para todos los que sí cumplieron durante su vida con su responsabilidad de trabajar. O sea, poniéndolos en lugar de, bueno, planeros que viven del Estado. Esas personas son en su mayoría mujeres. A mí me toca mi fibra personal porque mi abuela se jubiló con la moratoria y esa mujer fue la primera vez que tuvo su ingreso personal, su derecho de decir, yo laburé en toda la vida, laburé en comercio, no llega a la cantidad, pero después laburé criando a mi familia, lavando, limpiando todo el día, y este ingreso es esto, pero en este momento lo está parando la vereda enfrente, en el mismo discurso que en otro momento dice, las amas de casa tienen la responsabilidad de crear a las generaciones futuras, esas mismas amas de casa que le está recortando el ingreso al que pudieron acceder, ¿no? Después, ¿qué más? Habló de la creación de universidades, diciendo que esta es parte del negocio de la política. Justamente esta semana el Ministerio de Capital Humano sacó una resolución suspendiendo la creación de 5 universidades que habían sido sancionadas por ley en octubre, así que se suspendió la apertura de la Universidad Nacional del Delta, del Pilar, Ezeiza, de Río Tercero y de las Madres de Plaza de Mayo. Esto sucedió también esta semana, como haciendo referencia a cuestiones que fueron pasando. Potenciar trabajo, que vamos a hablar después ahora en entrevista con Lorena. Esta semana el Gobierno Nacional también anunció la eliminación del programa Potenciar Trabajo, que actualmente impacta a 1,4 millones de personas, que representa el ingreso de un 50% de un salario mínimo vital y móvil, que ya de por sí ya no pudieron acordar el valor y lo define el gobierno por decreto, o sea que ya está súper licuado ese ingreso. Los pone en el lugar de planeros VIP y lo convierte hoy en 2 nuevos programas que se van a llamar Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, pero que todavía no se sabe ni se tiene claro cómo va a ser el proceso para inscribirse a esos programas, de cuánto va a ser el recorte, ni cuánto va a ser el ingreso que van a percibir. ¿Qué más? ¿Alguna vio el discurso ayer? Sí. Bueno, fantástico. ¿Dónde estabas, Vicky, cuando estaba el discurso? Estaba en mi casa y de fondo un vecino con una corneta gritaba ¡Viva el León! No. Así que fue bastante deprimente. Agradezco haber tenido ahí por mensaje con ustedes, con compañeras maestras, y a mí es un poco lo que estaba sucediendo. Bueno, menos mal. Agradezco haber tenido las ollas de fondo. Se tocaron un montón de temas. Parece que el gran anuncio
era este pacto de mayo, por si alguno no lo vio, la sorpresa de convocar a firmar un contrato social nuevo con gobernadores, con dirigentes de otros partidos, y por ahí la puntita de la jornada es que tanto Yarlora, gobernador de Córdoba, como Puyaro, gobernador de Santa Fe, cuando salieron ya anticiparon que van a estar presentes en esas negociaciones, que también incluyeron un apriete, ¿no? Como bueno, nos vamos a juntar el 25 de mayo, pero antes van a ser convocados por el Ministerio de Economía para sancionar un preacuerdo de ley de bases que contenga un paquete de alivio fiscal para las provincias, o sea que un poquito es, bueno, te voy a dejar de ahorcar con la falta de ingresos que tenés, con la falta de plata que tenés, a cambio de que lleguemos a un acuerdo y me dejes hacer las cosas que quiero hacer. Un poquito fue eso ayer el discurso. Yo estaba en la plaza y bueno, básicamente no pudimos escuchar, como te decía, a través de las camionetas, a través de los teléfonos. Y hubo un rum ahí porque aparte se cortaba con todo el tema de las comunicaciones y demás. ¿Se dijo algo acerca de los legisladores que no votaran a favor de las leyes que ellos mandasen al Congreso? Hubieron palitos a quienes se autoperciben republicanos que no lo son tanto, hubo mucho palo a Gerardo Morales. ¿Se habló de juicio político de casualidad? No, pero sí surgieron otras cosas. Vamos a seguir hablando de esto, como vamos a seguir hablando de otro montón de temas. Tenemos ahora la entrevista con Lorena Claudia Corral del Centro Cultural Recreativo y Biblioteca Evita de Barrio Zabaleta, así que quédense del otro lado, vamos a una tanda y ya volvemos.